vamos a hablar sobre las metodologías. La primera es la metodología situada, la metodología activa, la metodología globalizadora y la metodología interdisciplinaria. Comenzamos con la metodología activa. Aquí ya se basa un poquito en donde pues el alumno ya no es el que nada más recibe la información y que el docente solamente es que da la información, sino se basa más en un paradigma constructivista y crítico, en donde el alumno ya es el centro de atención, en donde el alumno ya se basa principalmente en que cada situación que se va elaborando es más en construir su propio concepto, en donde él pueda reflexionar sobre su propio concepto, en donde puede investigar en qué forma crítica puede relacionarlo entre un tema, por ejemplo, central de la escuela, a un tema de su propia comunidad. Aquí en este caso ellos construyen principalmente la participación, la reflexión y basarse en los problemas reales. Algunos ejemplos son el aprendizaje basado en proyectos, que es el más común que nosotros normalmente ocupamos para poder fomentar los ejes articuladores, que sería la inclusión, podría ser la reflexión, podría ser la interdisciplinaria, etc. Entonces, bajo a esto, el trabajo se fomenta a una colaboración en donde comenzamos a fomentar el respeto, la comunidad, la comunicación y la participación en todos, en donde la evaluación se basa principalmente en un proceso que el alumno comienza a tener basado a esa metodología activa, en donde podemos darle la información y ellos puedan reflexionar, se pueden empezar a reflexionar y etcétera. Después seguimos con la metodología situada. Aquí la metodología situada se basa principalmente en un contexto real del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? De que el paradigma es constructivista, que es sociocultural y que es crítico. Aquí busca, en este caso, relacionarse más a las experiencias, en donde detalle más en cómo podemos fomentar las ideas, en este caso de su comunidad, a un espacio en donde ellos comienzan a reflexionar esta base sobre los problemas de su entorno. ¿Qué quiere decir? Que reflexionen sobre las bases de su entorno. Pues de que, por ejemplo, ellos comiencen a, no sé, tener un problema de los derechos. De los derechos. Entonces ahí nosotros podemos fomentar actividades en donde ellos se sientan realmente identificados. ¿Qué podemos poner? Vamos a hacer hoy una actividad en donde nosotros vamos a ser abogados. Vamos a comenzar a tener una situación en donde hagamos como un tipo espacio judicial y ellos comienzan a ver un poco más de la realidad en lugar de solamente pues darles la información. En este caso, la nueva escuela mexicana dice principalmente que la comunidad es el núcleo de la información y de la integración principal de los alumnos hacia esta información. El estudiante comprende que la realidad se basa principalmente en lo que viven y participan activamente en su transformación. Esto quiere decir de que cuando nosotros comenzamos a darles la información o comenzamos a tener esa cierta interacción principalmente de los problemas de la comunidad, ellos ya empiezan a partir sobre lo que ellos piensan y lo que ellos comienzan a decir, ok, esto es bueno y esto es malo, empiezan como a diferenciar esa cierta parte del conocimiento que tienen y ya es un poco más fácil porque se basa principalmente en su comunidad. Algunos ejemplos de esta metodología situada es sobre el aprendizaje situados, aprendizaje de servicios y comunitarios, por lo mismo de que se centra en la comunidad, pues por eso se habla principalmente de eso. Y por último, al conocer un contexto de poder tener esta información, se debe de basar principalmente en los problemas, en el contexto que ellos viven, en las costumbres, lenguajes y necesidades. Aquí, para que podamos tener un mejor análisis, dice que el docente es bueno que realice entrevistas en donde comencemos a buscar información de campo. ¿Qué quiere decir información de campo? Pues de que comenzamos a buscar qué problemas hay normalmente o qué podemos
formalizar o familiarizar, perdón, estas actividades para nosotros. Y pues aquí hay una frase, bueno, vi un video en donde decía de que en este caso se debe de promover a los alumnos a comprender la realidad para dar propuestas de mejora. O sea, de que ya cuando ya tengan la información, ellos cómo pueden mejorarlo basado en eso. Y la evaluación es más principalmente en el compromiso, en la participación y en este caso en cómo ellos realizaron las actividades. Después seguimos en las metodologías globalizadoras, en donde ahí se basa en un paradigma más humanista y constructivista. Aquí no lo entendí muy bien porque se basa, o sea, sí se basa en conocimientos que se junten, en donde sean, ¿cómo les explico? En que los contenidos de aprendizaje se basen principalmente en la realidad y en los campos formativos, pero ahí se basa, bueno, es lo que yo pienso que se basa, porque no lo entendí muy bien, en donde gracias a la nueva escuela mexicana, los campos formativos y los ejes articuladores y los proyectos integrales, ahí es cuando estas materias se comienzan a realizar o a fomentar ese tipo de actividades, en donde, por ejemplo, anteriormente las actividades se dividían. Primero español, después matemáticas, después, o sea, no había como una cierta relación de las actividades y llegaba en este caso a confundir un poco a los alumnos. Entonces, lo que quiere decir esta metodología globalizada, la palabra principal que es globalizada, es en donde podamos conjugar toda esa información toda esa información en diferentes disciplinas basado en un solo tema, en donde, por ejemplo, podemos decir, no sé, el cuidado del agua. Bueno, ¿qué actividades podemos poner relacionadas a actividades del agua? Bueno, pues podemos poner matemáticas, cuánto Juanito tuvo que cuidar para bañarse, etcétera, para poder eso podría ser en matemáticas. En lenguajes podría ser, en este caso, pues darles una lectura basada al cuidado del agua. En ciencias naturales podemos hacer un experimento. Entonces, lo que trata de dar esta metodología es en que se unan principalmente todas estas materias o disciplinas que quiere decir, y este aprendizaje ya se basa un poquito más en lo reflexivo, dinámico y participativo, y aquí la evaluación debe centrarse en procesos de integración, en proyectos, participación, creatividad y la capacidad de relacionar sus saberes. Aquí siento que la metodología globalizadora se relaciona con la interdisciplinaria. ¿Por qué la interdisciplinaria? Porque pues es básicamente diferenciar áreas o disciplinas del conocimiento para analizar y resolver. Esto quiere decir que estas disciplinas, vuelvo a decir lo mismo, se juntan nuevamente para poder realizar un solo proyecto. Y pues tenemos en la nueva escuela mexicana, habla sobre los campos formativos e integrar los saberes científicos, culturales, sociales y comunitarios en un tema principal que podría ser un proyecto. Y algunos ejemplos, se basan principalmente en el STEAM, en el trabajo colaborativo entre áreas y aprendizajes integrados. En este tema se basa un poquito más en resolver un tema, en donde ellos comienzan a ver esa problematización entre varias disciplinas en una sola. Siento que la de globalizadora e interdisciplinaria son casi lo mismo, porque se basa un poquito en, ¿cómo les podría decir? En un tema que sería en varias opciones, y pues en este caso pues es resolver un tema o problema entre varias disciplinas. Y pues aquí en este caso se especifica más en preguntas, investigaciones y problemas reales, que es basado en el aprendizaje. Y aquí ayuda a fortalecer la integración curricular y la formación integral del alumno. Entonces, pienso yo que como conclusión de estas metodologías es que estas actividades, cada una pues les falta todo, ¿no? Por ejemplo, a las metodologías interdisciplinarias, globalizadoras les podría faltar las activas, o las activas les podría faltar un poquito de las interdisciplinarias. Entonces creo yo que esas metodologías son un tema muy importante de aprender, porque nos enseña a cómo basar a los alumnos más reflexivos y críticos,
y eso ya es un poquito más de los paradigmas. Y pues ya.